Hola, hola, estamos con ustedes nuevamente para continuar las clases que venimos dando de cardiología y como lo prometido es deuda, que lo habíamos dicho anteriormente, hoy vamos a empezar la clase, el tema, el conversatorio número 1 sobre electrocardiografía práctica. De antemano les digo que cuando digo de cero, porque quizás no de cero para ustedes, puede ser que muchos me vean, que ya conozcan sobre este tema, lo que es la electrocardiografía, lo que es el EKG. Muchos va a ser para ellos sí desde cero, porque quizás están adentrándose ahora en este mundo de lo que es la electrocardiografía, lo que es la electricidad del corazón, que para qué nos sirve este electrocardiograma. Eso es muy importante, por eso me voy con esos conceptos, porque muchos van a verme de verdad desde cero. Otros son super especialistas en este tema y como que yo digo siempre les quedará corto a ellos. Estoy con ustedes, comenzaremos hoy prácticamente 5 temas, 5 clases o 5 videos en los cuales trataré de acercarme a ustedes lo más posible, porque sé que hay muchos buenos médicos, muchos buenos cardiólogos ofertando todo este estudio de lo que es la electrocardiografía, y no pretendo yo llenar todas las expectativas, pero sí estimularlos y hacerles ver que no es imposible entender el corazón eléctricamente. Así que bueno, me voy con ustedes desde hoy con 5 temas. Trataré de ser lo más conciso posible y les digo que quizás esperan hoy posiblemente algunos conceptos, algunas cosas, y quizás no lo vean hoy porque vamos a ir por partes para que se entienda. En el día de hoy nos vamos a las bases fundamentales para entender este electrocardiograma. Así que vamos adelante. Vamos a ver un recuento anatómico rápido, porque hemos dado videos anteriores de la anatomía del corazón. Vamos a ver ese recuento rápido, una anatomía eléctrica, recordatorio de la inervación cardíaca, del sistema éxito conductor. Recordarlo porque en el éxito conductor es una base importantísima para poder entender este electrocardiograma. Lo que sería el impulso eléctrico, dónde se origina, cuál es su trayectoria. Y fíjense, la palabra despolarización la pongo bien grande porque ahí está el punto. Esa despolarización grande que se produce en el corazón, tan enérgica, es la que va a producir esas cargas de electricidad que atraviesan prácticamente todas las estructuras y son capaces de ser captadas en la piel por electrodos y transcribirlo a una cinta de papel. Ese es el secreto fundamental. Por eso lo pongo bien grande, pero también va a ocurrir una repolarización y hay un potencial de acción que lo vamos a mencionar hoy, para que se sepa de dónde viene esa electricidad. Está el triángulo de Einthoven, también porque lógicamente entre la historia de este EKG, de este electrocardiograma, está Einthoven con su triángulo. Vamos a ver cómo es, cuáles son sus, por qué lo mencionamos como aspecto histórico a él, lo vamos a ver también. El eje eléctrico, ¿qué cosa es el eje eléctrico? Aunque hoy no vamos a hacer ejercicios prácticamente de cómo, quizás mencionarlo, cómo se puede, una idea general de cómo se puede hallar un eje eléctrico que no es visible, pero sí es importante a la hora de valorar un electrocardiograma. Papel del electrocardiograma, medidas y características. Esto es uno de los aspectos básicos que vamos a ver hoy. ¿Qué cosa es ese papel? ¿Por qué tiene esas características? ¿Cómo son sus divisiones métricas? Relación del EKG y el ciclo cardíaco. Son temas que vamos a ver en el día de hoy poco a poco y vamos a ir adelantando. No podemos seguir sin agradecerles a grandes profesores, grandes próceres en esta materia. Le agradezco al fisiólogo Augustus Waller, importantísimo
en toda esta materia del electrocardiograma, los primeros pasos en el siglo XIX, etc. A Wilhelm Einthoven, al cual le debemos este triángulo, el cual vamos a ver en esta clase de hoy, a Dale Dubin, inclusive libros que tiene sobre la materia, no lo puedo dejar de mencionar, que los estudiantes lo revisan mucho, porque para poder manejar esta materia, residentes, al doctor Humberto Rodríguez de Laya, fue mi profesor y fue quien dejó marcado para mí la importancia siempre del valor de un electrocardiograma en un paciente, como continuidad prácticamente del examen físico. Doctor Francisco M. Cerquera Pascual y otros. Cerquera, también libros que seguimos muchos latinos, sobre todo en Cuba, el Cerquera, como libro básico de electrocardiografía. No puedo dejar de agradecerles a ellos antes de meterme en este tema, que solamente voy a recordarles muchos aspectos importantes que todos están recogidos en la fisiología, etcétera, y en estos libros de estos autores a los cuales le debemos todo nuestro conocimiento. Así que seguimos adelante. Fíjense que aquí históricamente y rápidamente mencionamos que cuando se realizó un primer electrocardiograma, por eso decimos de cero, fíjense que Wilhelm Einthoven con sus máquinas logró hacer para los tiempos, para los años 1860, 1900, prácticamente 1927, por los años 1872 por allá, junto con el francés Gabriel Littmann, ya estaban trabajando sobre cómo lograr valorar ese corazón eléctricamente. Es opinión generalizada que la moderna electrocardiografía nace con el fisiólogo holandés Wilhelm Einthoven, 1860-1927. Aunque también el fisiólogo francés Gabriel Littmann, 1872, inventa el electrómetro capilar, muy importante en todos los estudios que se venían realizando en esta materia. Y también tenemos que se atribuye al fisiólogo inglés Augusto de Waller la publicación, 1887, del primer electrocardiograma humano. Así que para que ustedes vean que cuando ustedes vean los estudiantes, los residentes, los internos, un electrocardiograma, ahí no se olviden de todos estos próceres que dieron los primeros pasos para que hoy nosotros podamos entender esta materia. Así que les dejo la cosquillita de la parte histórica de la medicina de esta forma en cuanto al electrocardiograma. Muy bien, ¿qué temas vamos a ver nosotros? Fíjense, hoy vamos a ver esta clase número 1, aunque hay clases, por ejemplo, la clase número 1, vamos a ver recuento anatómico del corazón, como les decía, repaso del sistema excitoconductor, triángulo de Einthoven, presentación de las derivaciones y eje eléctrico. Este sería prácticamente lo que vamos a ver hoy. Tenemos una clase 2 y que sería las derivaciones externas, electrodo, electrocardiograma normal, ritmo sinusal, ¿a qué le llamamos ritmo sinusal? Ondas PQRS y onda U, intervalos y segmentos del EKG y significado de las ondas. Ese sería ya en la clase 2, nos vamos a tirar un poquito más profundo, ya con entender el electrocardiograma, pero después de las bases del día de hoy. Tenemos una clase 3 donde vamos a ir ya a las afectaciones, cambios del trazado normal o estados patológicos que alteran el trazado normal, bloqueos, trastornos electrolíticos que pueden afectar la función cardíaca y se me traduce en el electrocardiograma. Muy importante. Una clase 4 que sería las patologías de alteración del EKG, trastorno del ritmo, cardiopatías isquémicas, síndromes preinfarto, el IMA, infarto agudo de miocardio, y las hipertrofias y otras alteraciones. Y una clase 5, ya como resumen final, que sería los patrones electrocardiográficos, que va a resumir mucho de todas las clases anteriores. Así que eso es lo que les tengo preparado. Nos vamos hoy con el tema, con la primera clase en esta etapa. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo general que queremos lograr en estas clases? Yo no quiero
ni con mucho. No soy cardiólogo, soy profesor de neurociencia, soy profesor de anatomía, profesor de medicina, y lo que quiero es facilitarles un poco el entendimiento y crearles la cosquillita de que la importancia del electrocardiograma. Vamos a ver, el recordatorio sería de la anatomía topográfica y eléctrica del corazón, relaciones anatómicas importantes del corazón, el EKG, es la continuación del examen físico. Eso es lo que les quiero recordar. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a conocer las llamadas derivaciones cardíacas, el significado de las ondas y segmentos del trazado electrocardiográfico y la traducción fisiopatológica de todas estas ondas. Vamos a comprender cómo cada alteración de la inflexión cardíaca corresponde a un cambio en la anatomía del corazón, ya sea anatomía estructural, anatomía vascular o anatomía eléctrica, muy importante. Y saber finalmente que el ABC de la lectura de un electrocardiograma es importante, porque saber la lectura de un electrocardiograma me puede hacer prácticamente ratificar diagnósticos clínicos que tengo sobre el paciente. Muy importante, esto es muy importante todo. Así que nos vamos con, prácticamente, nos vamos con la primera parte. ¿Qué es la electrocardiografía? Fíjense, en el campo de la medicina moderna, se encarga del estudio del registro de la actividad eléctrica cardíaca a través de, como les decía desde el inicio, distintos estudios que se han hecho, el desarrollo de los electrodos, desarrollo de otras maneras de poder captar esa electricidad cardíaca, etc. Prácticamente, ¿qué es un electrocardiograma y qué puede esperarse de él? El electrocardiograma, como ya todos sabemos, es el trazado en un papel especial, ¿no?, de la trazado en tinta de prácticamente la traducción eléctrica de ese corazón captada y llevada a esa hoja de papel. Ya entonces decimos que es la continuación del examen físico en un paciente, es el aprovechamiento de la capacidad eléctrica del corazón, a pesar de estar envuelto en un pericardio que es prácticamente no permite es aislante, etcétera, además de protector. Sí se captan y se pueden captar a nivel en la piel estas ondas eléctricas. El estado eléctrico del corazón nos habla de un lenguaje traducido en ondas eléctricas. La forma del EKG es de la forma en que habla el corazón. El corazón traduce su pensamiento a través del electrocardiograma. Muy interesante. Si le vamos a dar esa parte semántica, esa parte muy interesante, nos vamos a entender mejor. Eso es lo que queremos con el electrocardiograma. Muy bien. ¿Cuál es la nomenclatura que queremos ir entendiendo? Aunque hay muchos conceptos más, estos que les voy a mencionar son importantes. Lo que sería el eje anatómico. El corazón se encuentra ubicado en el centro del, como se dice, en el centro del pecho, descansando sobre el diafragma, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de detrás hacia adelante. Ese sería prácticamente el eje anatómico del corazón, un poquito desviado, como se dice, a la izquierda. Tenemos el eje eléctrico. El eje eléctrico es un eje que prácticamente, así como el eje anatómico, no lo vemos, pero va de negativo a positivo. Así se dirige la suma total, la resultante total del vector principal, es la suma de todos los vectores, esa es la forma que tiene, igual que el eje anatómico, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha hacia izquierda. Es por eso, por lo que ya veremos, cuando profundicemos en las derivaciones precordiales, ¿por qué tienen que haber derivaciones precordiales? Porque además de las que están en miembros, etc., existen las precordiales prácticamente para recibir al eje eléctrico de frente y poder recibir una transmisión adecuada en el electrocardiograma. Todo esto poquito a poco lo vamos a ir entendiendo.
El vector. Vector, ¿qué cosa es un vector en física? Es una línea que va, tiene una dirección hacia un sentido y una magnitud determinada. Puede ir en cualquier sentido, pero es importante saber el sentido que tiene. Entonces, cuando decimos el corazón, el vector eléctrico, el eje eléctrico, ese vector tiene esta forma, si no hay alteración. Si no hay alteración de desviación del eje eléctrico más a la izquierda y hacia arriba o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, hacia atrás, esa es la posición que tiene el vector. Las derivaciones. Las derivaciones son los electrodos que colocamos en los brazos, piernas, etc. Y en la parte anterior, ya les explicaremos con más detalle en el segundo tema, en el segundo video, en la segunda clase de esto, que se colocan precordiales y van hacia la parte de líneas axilares y hacia atrás, que va desde B1 a B6. Serían monopolares o bipolares clásicas o estándar, que es la D1, D2 y D3. Serían las monopolares precordiales, sería B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Eso va a ser bien detallado en video posterior. Y las de Wilson, que son ABR, ABL y ABF. ABR significa derivación o vector right, que es derecho, la izquierda o left, y la inferior, que se pone en el pie derecho, los pies, que sería ABF o fit. Prácticamente eso es importante. Ir entendiendo esto. ¿Por qué tienen esa nomenclatura? ¿A qué le llamamos potencial de acción? Muy importante, potencial de acción, ya estudiado en los temas anteriores, es el sistema de potencial de membrana. El potencial de acción, el potencial de membrana, esas fibras eléctricas en el corazón, con sus mecanismos de los canales de sodio, potasio, calcio, etcétera, cloro, que pueden producir lo que se llama una despolarización, y de ahí la importancia de que las cargas eléctricas que se producen son captadas, son capaces de producir una contracción muscular y a la vez son capaces de ser captadas por las derivaciones que tenemos acá presentes. Y canales de iones que lógicamente, esto sería la membrana, los canales de iones, que inclusive estos iones, sodio, potasio, etcétera, son los que inician el potencial de acción y son capaces, a través de una despolarización, crear las bases para la contracción muscular. Esta despolarización o fenómeno eléctrico precede al fenómeno mecánico o contracción muscular. Mientras más adecuada sea la despolarización, mayor va a ser, según la ley de Frank Starling, la contracción del corazón. Muy importante todo esto. Poquito a poco vamos a ir adentrando. Hay mucha tela donde cortar en 5 clases que vamos a dar. Así que vamos a entrar poquito a poco. Ahora bien, en el recuento anatómico del corazón, como se lo prometimos, que va hoy, premisas de la función básica del corazón. Lógicamente, el corazón es una bomba impelente, como les decía, formada por tejido muscular estriado, especializado, especial y involuntario. Involuntario, capaz de tener un umbral muy bajo para la despolarización fácil, donde hay prácticamente uniones gap, que lo vamos a mencionar seguidamente, y prácticamente su despolarización es muy fácil. Recordar que después de la cuarta, quinta semana que el corazón empieza a latir, no para más. Podemos estar dormidos y el corazón está trabajando. Como cualquier bomba, el corazón necesita de una fuente de energía para poder funcionar. Una energía que eléctrica, que es autónomo y tiene su despolarización interna, pero recuerden que depende del fenómeno autonómico, de lo que es el simpático y parasimpático que mencionaremos en el día de hoy. La acción de bombeo del corazón proviene de un sistema intrínseco de conducción eléctrica. Lógicamente, hay un aparato, sistema éxito conductor que va desde el seno
del nódulo seno auricular o marcapaso hasta fibras ya estudiadas que van a lo que es el nódulo auriculoventricular, haz de His y ramas de Purkinje que va a todo el corazón. Esto es un repasito rápido que le doy. Y acá, un poquito rápido, tiene su irrigación fundamental, las coronarias derecha e izquierda, y la izquierda, después de 2 centímetros, se divide en la circunfleja y la descendente anterior o arteria prácticamente descendente o del surco anterior o descendente anterior, con algunas ramas que tiene que después, ya eso en videos anteriores lo hemos hablado y les sugiero que revisen más la anatomía. Esto es un recuentico para seguir adelante. Bueno, ¿cuáles son las características físicas del corazón para entender el EKG? Lógicamente, tiene un eje longitudinal, que ya lo vimos, porque el eje longitudinal casi coincide con el eje eléctrico, por eso le digo, muy importante. Tiene una anatomía relacionada con el eje eléctrico, prácticamente, que va de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, y prácticamente de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y arriba hacia abajo. En el centro del pecho dirigido hacia el área izquierda, hacia el emitora izquierda. Tiene propiedades histológicas y eléctricas del corazón, que las pasamos a ver un poquito más particularizadas para que se entienda, porque eso es lo que quiero en este video de hoy. Propiedades histológicas y eléctricas que hay que ratificar en este video. Mire, prácticamente, y le pongo aquí el asterisco, porque es un músculo estriado involuntario, muy importante. Es tan estriado como la musculatura estriada esquelética, pero su característica histológica estriada difiere en algunas cosas, con algunos aspectos importantes, con la musculatura estriada periférica, que lo hace ser más fácilmente despolarizante, fácilmente productor de cargas eléctricas, fácilmente participar más en lo que es el potencial de acción. Entre ellos está el vasomotropismo o excitabilidad, una capacidad de excitabilidad tremenda, autonómica. Un cronotropismo o automatismo, muy importantísimo, muy importantísimo. Inclusive el corazón sin estar, quitándole la inervación simpática y parasimpática, puede inclusive latir por un tiempo, puede auto excitarse. Es importante. Tiene el inotropismo o automatismo, igual prácticamente los dos, pero en este caso estimulado por el calcio, por los iones de calcio y los canales de calcio. Tiene el dolomotropismo o conductibilidad, una gran conductibilidad, sobre todo facilitada por los aspectos de las uniones gap, que pasamos a mencionar. Y tiene una despolarización prácticamente al unísono. Quiere decir que cuando hay un área que se despolariza, prácticamente a gran velocidad se despolariza el resto. Y eso permite que todo el ventrículo prácticamente al mismo tiempo se despolarice y no haya un desorden entre lo que es despolarización con fenómenos mecánicos. Muy importante esto que estamos hablando, que son recordatorios nada más. Ahora bien, ¿qué propiedades eléctricas posee el corazón? Vamos a ver que, como ustedes ven, estamos utilizando algunos datos de videos anteriores porque son importantes. La frecuencia muscular cardíaca, los miocardiocitos son autoexcitables o automáticos, carecen de placa motora. Fíjense, el músculo esquelético tiene una placa motora. Ustedes saben, donde llega prácticamente, tiene el uso neuromuscular, tiene la placa motora, que hay esos neurotransmisores como la acetilcolina, que tiene que tener una deferencia hasta ahí. No, el corazón carece de placa motora. Prácticamente esto ocurre, esta estimulación ocurre a través de una malla de iones de tipo gap, como se los pongo aquí, de unión directa de una área de conducción con otra, prácticamente, y lo que es la despolarización se produce muy rápida y sin error, y prácticamente está garantizada. Tiene discos intercalares que forman el sinsitio funcional, núcleos y mitocondrias grandes. Claro, mitocondrias porque ahí está la central eléctrica produciendo el ATP necesario para el corazón. No puede fallar, no puede fallar. Lo que
Quiere decir que produciéndose un flujo en dirección, un flujo unidireccional, como se dice, bidireccional, perdón, creando potenciales de acción. Estas corrientes atraviesan, fíjense, atraviesan, muy importante, estas corrientes atraviesan la membrana celular que se refleja en la superficie del cuerpo humano, en todo el tórax. Y por eso puede ser captada por las derivaciones o los sensores que se colocan en la piel, de diferentes tipos, como lo estudiaremos después. Ahora bien, estos movimientos iónicos, tanto de potasio como el sodio, también influyen en menor importancia las de cloro y calcio. Vamos a tener entonces lo que serían los iones sodio, calcio, potasio, cloro, etc. y sus canales de potasio, canales de sodio, canales de calcio, etc. El calcio como segundo mensajero. Todo esto se produce en esa membrana, igual que ocurre en todos los lugares del cuerpo, pero en este caso ocurre en un mecanismo bidireccional, prácticamente entre despolarización y repolarización prácticamente son milisegundos. Es muy rápido que se produce. Ahora bien, el sistema de citoconductor, vamos a ver que teníamos que en la base de la cava superior se inicia el nódulo sinoatrial o cage plaque o marcapaso cardíaco que transmite con una frecuencia de 72 a 80 por minuto. Esto es importante saberlo, porque ¿cuántas veces voy a ver entonces el QRS en un electro aproximadamente? En lo que es el tiempo, tengo que calcular que se me va a producir de 72 a 80, prácticamente, eso se calcula. Vamos a calcular todo eso futuramente en el EKG. Hay tractos internodales, como el anterior, el posterior de Torel, prácticamente el medio de Weichenbach y uno anterior. Y uno que va a la aurícula izquierda, que se llama de Bachmann, de Bachmann. Y el seno auriculoventricular o de Ashok-Tawara, que ya lo habíamos visto como anatomía del corazón interna, continúa con el A de His y se va a dividir en las fibras de Purkinje, que va y se difunde en cada ventrículo, derecho e izquierdo. Y prácticamente a este nivel pueden producirse estimulaciones eléctricas con frecuencia entre 40 y 60. Fíjense, de la 72-80 se enlentece un poco, el A de His enlentece un poco, toda esa carga rápida que viene de las aurículas y lo convierte en 40 a 60. Y se va regulando de esta manera la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca que se puede determinar, fíjense cómo aquí, en esta laminita que tengo acá, miren cómo se inicia y se va hacia la aurícula izquierda, va a la de His y después estamos en un señalamiento aquí sencillo y las ramas del Purkinje, como se difunde la despolarización y después hay una repolarización inmediata prácticamente. Y eso hace una transcripción del EKG con las ondas P, QRS, T, que vamos a estudiar profundamente en videos posteriores. Bueno, ¿de dónde viene el control eléctrico del corazón? Viene del sistema vegetativo. Sistema vegetativo que se divide en dos, el simpático y el parasimpático. El simpático viene de los ganglios cervicales bajos, que hay tres, los ganglios más inferiores de lo que es a nivel del cuello, y los primeros 4 torácicos van a participar en el plexo cardíaco, junto con el parasimpático, sobre todo que es el vago, que viene desde, lógicamente, el nervio vago hacia los nódulos senoauricular y auriculoventricular, ya participando como simpático por un lado y parasimpático. Van a haber receptores aceleradores, inhibidores, intensificadores y a través de receptores alfa y beta y receptores muscarínicos para la acetilcolina, que es muscarínico como en el caso del parasimpático, lógicamente va a haber los canales de calcio también participando como elementos a nivel cardíaco. Pero el sistema vegetativo es como la central que le envía
es electricidad, aunque el corazón es autonómico y tiene su forma de autodespolarizarse a través de los sistemas que habíamos visto del nódulo auriculoventricular o marca más. Muy importante. Fíjense cómo es. Muy bien, el potencial de acción, vamos a recordar que existe, es el potencial de membrana. Esa membrana tiene distintos tipos de canales de sodio, canales de potasio, etc. Y hay una despolarización, que es la que inicia el proceso. Que es captado prácticamente, desde que se inicia, es captado en el EKG. Se inicia con la entrada de sodio y la salida de potasio, como está en la meseta de Plateau, que lo habíamos explicado ya, y entrada de calcio para regular este movimiento de cationes. Canales de sodio, canales de potasio también, y miren cómo va avanzando la onda, etcétera, a través de esa despolarización, avanza hacia las regiones más distales del inicio de este potencial de acción. Es muy importante esto, que lo profundicen. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que se van a usar después basados en controladores de los canales de sodio, de los canales de calcio, como el tiazén, las amlodipinas, etc. O otros medicamentos que se usan basados en el control de los canales de electrolíticos. Muy importante. Aquí vamos ahora relacionar un poco lo que es estos potenciales de acción, la despolarización fundamentalmente, que se inicia, fíjense, con movimiento lógicamente, participando el calcio y sodio. Miren, el sodio está en todos lados, porque el sodio es el que inicia las despolarizaciones, pero el calcio participa directamente a nivel de los nódulos, a nivel de esos nódulos. ¿Por qué? Porque recordar que a nivel de esos nódulos hay neurotransmisores y el calcio es el que participa en que se segreguen esos neurotransmisores a través del mecanismo de la exocitosis. Muy importante. Eso es un poquito más profundo, etcétera, pero ustedes lo pueden revisar porque hay videos míos de neurotransmisores que lo pueden revisar. Y esta despolarización, como lógicamente empieza con el sodio, está en todos lados, como lo ven, y va desde ahí hacia la periferia. Y miren cómo se va produciendo en el nódulo auricular esta onda más profunda, más importante, ya perteneciente a lo que es ventrículo. Y todo esto da la suma total de la aurícula con la onda P. Todo lo que es A de His con el segmento PR. Y después todo lo que es la de Purkinje y despolarización ventricular en el QRS. Todo esto, todas estas son los resultados. El electro, el final, es el resultado de todas esas ondas que se producen por el influjo eléctrico. Muy importante. Llevado a papel. Eso es lo que captan las derivaciones precordiales, las D1, D2, D3 y ABR, ABL y ABF. Ahora bien, relaciones eléctricas y electrolitos. Lógicamente, esta es la meseta de Plateau. Lógicamente, hay una fase 0, hay una fase 1, 2, que la vamos a rápidamente, porque en videos anteriores la hemos explicado prácticamente. Cuando el sodio entra, es la primera fase. Después, fíjense que el cloro y el calcio logran entrar para hacer que el potasio salga, y después prácticamente con un transporte activo, con uso de ATP, hace que el sodio salga. Lógicamente, eso vamos a llevarlo un momentico atrás aquí. Cuando el sodio entra, se producen esas alteraciones que vimos de lo que es calcio y cloro, lógicamente, y avanza. Después que el sodio ya entró, cuando avanza, sale potasio. Entra sodio nuevamente, sale potasio, así sucesivamente, y va creando un potencial de acción, una diferenciación eléctrica de membrana, que es llamado potencial de acción, y eso es lo que genera el impulso eléctrico a una velocidad tremenda. Muy bien, esto es lo que se llama la meseta de Plateau. Ahora bien, lógicamente, ¿qué
¿Cuándo entra a actuar aquí Einthoven? Cuando él ideó un triángulo sobre el pecho. No se ve normalmente ese triángulo. Pero ¿por qué se dibuja ese triángulo? Porque hay derivaciones, por ejemplo, la ABR, que es bipolar, la D1 también es bipolar, la D1 tiene un potencial negativo al lado derecho y un potencial positivo al lado izquierdo. Y la ABR tiene un potencial negativo acá y un positivo abajo. Y así la ABL positivo aquí y negativo aquí. O sea, negativo acá y positivo acá. Quiere decir que se forma un triángulo. Ese triángulo fue descrito por Einthoven. Vamos a ver entonces. Ese triángulo que tiene la ABR en esta lista, en este vértice la ABL y en este vértice la ABF. Además, esta línea sería entre ABL y ABF es la D1. Entre ABL y ABF estaría D2 y entre ABL y ABF estaría D3. Fíjense qué interesante. Ahora bien, esas líneas del triángulo de Einthoven las vamos a llevarla de esta forma, a llevarla a un eje de coordenadas. Miren cómo esta línea roja viene acá y esta azul viene acá. Y se forma esto que vemos acá. Esto que vemos acá, ¿qué ha pasado? Que la D1 ha bajado a lo que es la línea horizontal del eje de coordenadas. Aquí. La D2 ha pasado así de esta forma oblicua, a unos 120 grados aproximadamente. Fíjense, la D1 está en 180 grados. La D2 pasó a 120 y así. Y 160 por acá, ¿ven? Prácticamente la D3. Este sería D3 que vino de acá a acá, se cruzan ahí. Fíjense, se forma esta figura que ustedes ven acá y es muy importante entenderla para poder entender después lo que es el eje eléctrico. Cuando vayamos a hallar el eje eléctrico, esto nos va a dar la disposición de los vectores del corazón. Quiere decir, ABL sigue estando aquí. Miren qué interesante. D1 sigue estando ahí. D2 está aquí y D3 está acá. D1 pasó acá. D2 pasó acá. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Que estas zonas de arriba son negativas, como usted se fija. Negativo, negativo, negativo. Positivo, positivo, positivo. Y si ustedes ven, miren la onda aquí. Está negativa, negativa. Y aquí está positiva, positiva. Y usted ve una línea. Todas las ondas, lo que son las transcripciones que se producen por encima del eje de la línea horizontal son positivas y las que se hacen hacia abajo son negativas. Así vamos a entender el electrocardiograma después. Por ejemplo, esta que está aquí es positiva, sería por ejemplo una onda R. Así poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Miren entonces, aquí entonces tenemos que futuramente, ya sabiendo que esto es la D2, cuando tomemos una inflexión de D2 para colocarla por acá, más una de D1, ustedes van a ver cómo nos sale el eje eléctrico. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Y ese es el triángulo de Einthoven para entender las derivaciones. Por eso es que se pone un sensor en un cable en el brazo derecho, sería ABR, un cablecito con un sensor en el brazo izquierdo que sería ABL, y se pone uno ABF. No voy a decir los colores, sería rojo, verde y negro. Muy interesante. Rojo, verde y negro. Eso cuando estudiamos el electrocardiógrafo y los cables, vamos a llegar a entender por qué se ponen esos cables ahí y qué captan. Y de ahí entonces vamos a poder captar D1 porque son bipolares, y aquí estarían representadas nada más las bipolares de miembro y las bipolares estándar o las D1, D2 y D3. Muy bien, eso por ahora es lo que vamos a ir viendo. Aquí tenemos entonces llevando el triángulo de Einthoven a un eje de coordenadas. Esa es la idea general del eje eléctrico.
Fíjense que lógicamente es D1, esto sería D1, esto que está aquí, es el trazado de D1, este pedacito. Este sería el trazado de D2, aquí, D2, este pedacito. Aquí estaría D2 y D3. Esto es lo que capta D3. O sea, este electrodo capta este D3. Y después vamos a tener ABR, ABR y ABF. Fíjense, lógicamente, si usted colocando el electrodo también en la B1, B2, B3, B4, B5 y B6, lógicamente que no está aquí, pero son ya las derivaciones más acá que no aparece en este trazado ahora, porque sería más adelante B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Le puse aquí el trazado solamente teniendo las derivaciones que aparecen acá, D1, D2, D3, ABR, ABR y ABF. Eso es lo que captan esas derivaciones de miembros y futuramente las precordiales. Este es el eje de coordenadas, ¿ves? Esto es un eje de coordenadas y ahí vamos a trazar el eje eléctrico futuramente. Orientación anatómica del corazón. Lógicamente, el eje anatómico versus eje eléctrico. Ahí está el corazón dentro, miren cómo se dirige hacia allá, y si vamos a ver lateralmente se dirige hacia adelante. Ahí es de derecha a izquierda y ahí de atrás hacia adelante. Esta sería una idea aproximada de lo que es. Aquí se ha determinado, una idea determinada de un eje eléctrico que se ha hallado entre D1 y D3. ¿Lo ven? D1 y D3. Yo les voy a explicar ahora cómo se halla eso. ¿Qué es el eje eléctrico? Lo que es la suma total de los vectores que se producen en la despolarización del corazón. Muy importante. Aquí estaría el eje eléctrico aquí así, que va de frente hacia las derivaciones precordiales. Estas que están aquí. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. En video futuro les vamos a explicar exactamente a dónde van esas derivaciones. Determinación del eje eléctrico. Aquí, rápidamente. Miren aquí. Tenemos D1, D2 y D3. Fíjense ahora. Vamos a tener una idea aquí. En D1 tomamos la suma de D1, prácticamente, D1, en D1 sí, en D1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque restamos 1 que es negativo a 5 que es positivo en D1. Esto es, por ejemplo, aquí D1, ¿no? Háganse la idea, esto aquí es la R y aquí es la Q, o es QRS, la S, perdón, aquí, a 5 menos 1, 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4, lo ponemos ahí porque es D1. Y en D3, vamos a ver que es 3, pero no hay onda QRS, no hay S. Por tanto, es 0, sería 3, 1, 2, 3. Damos una perpendicular del eje de coordenadas y esta es una perpendicular donde se cortan. Ahí estaría el vector, el eje eléctrico. Esto es rapidito para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que es. Esto de 1 es igual que esto. Aquí, yo puedo sumar aquí y puedo restar de aquí y lo coloco. Y después de 3, sumo aquí, le resto y lo coloco. Y ese sería el eje eléctrico. Me puede dar un eje eléctrico dirigido a la izquierda o eje eléctrico dirigido hacia la derecha. El eje eléctrico me va a ayudar a mí futuramente a entender si hay hipertrofia, si hay bloqueos de ramas, etc. Eso viene por ahí, pero hay que irlo entendiendo por ahora. ¿Qué es el eje eléctrico? ¿Cómo sé? Su orientación dependerá de los vectores de la positividad. Recordar que el eje, la punta es positiva, mira a la derivación y la cola es negativa. Fíjense que la punta siempre se dirige hacia la derivación, ya sea precordial, ya sea de miembro, etcétera, o de hombro. Vamos a llamarle así. Esto es para que vean aquí. Esta sería la R y esta es la S. ¿Ves? QRS. Eso sacaría la cuenta exacta en lo que es son milímetros y se resta. En este caso como centímetros y se resta la S y lo colocamos ahí.
y así, en el punto donde se corta, ese es, trazamos el vector. Ok, el electrocardiógrafo hay de varios tipos, de varias formas. ¿Ves? Es un equipo que tiene un papel preparado, que se puede transcribir con agujas que va, y distintos colores, como les decía, está el rojo, está el amarillo, el verde y negro, para distintas. Y están todas las derivaciones precordiales con sus cables adecuados. Y se colocan, ¿ves? Uno en la mano, rojo, amarillo y negro, como les decía. ¿Ves? Prácticamente. Ahí están. Lo que son los miembros, la F, ABL, ABL y ABF. Y la B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Que se colocan y captan ahí y lo que es, lógicamente, después aprenderemos a leer el electrocardiograma, qué cosas son las ondas, todo eso viene por ahí. El papel de EKG, muy importante. Cuadrados son 5 por 5 milímetros. Fíjense que, miren, 5 milímetros, 5 milímetros. Esto me forma, todo esto sería 1 centímetro cuadrado. Ahí hay 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros. Todo esto es 1 centímetro, que equivale en altura, en voltios, más de lo que es el eje eléctrico, o sea, lo que es la línea isoeléctrica, ahí hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Y hacia allá es tiempo. O sea, en lo que avanza para allá es tiempo. ¿A qué velocidad se va el papel? A 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad que va el papel. Este trazado se produce a esa velocidad. Lo que quiere decir que la inflexión va a haber un segmento, por ejemplo el segmento PR, que normalmente debe tener de 0.08, 0.012, es muy raro porque está un poco alargado ya. Lo importante es ir entendiendo que las inflexiones hacia arriba son positivas, hacia abajo son negativas. Es la idea. Ahora bien, fíjense qué interesante. Cada cuadrito de esos, si el cuadro de 5 cuadritos pequeños tiene 200 milisegundos, 200 milisegundos, si dividimos eso entre 1000, me da 0.04. Quiere decir que cada cuadrito de esos, chiquitito, en tiempo, tiene 0.04 de segundo. Por eso aquí ponemos 40 milisegundos, es igual a 0.04. Si ustedes dividen 40 entre 1000 o 200 entre 1000, le va a dar 0.04. Y así se calibra entonces aquí, una calibración prácticamente de 1 centímetro, 1 milivoltio. Esa es la calibración del EKG. Muy bien. Otro dato importante. Bueno, para arriba es, vamos a llamarle positivo. Vamos a suponer aquí yo le puedo hacer esto, la onda P, QRS, ahí. Así se ve, por ejemplo, en el monitor, como usted lo ve, onda P, QRS, la T. Ahí, así se va produciendo el electrocardiograma, con una velocidad de 25 milímetros por segundo. Lógicamente, cuando estudiamos los segmentos, los intervalos, esos tienen una medida en tiempo específica. Si se prolonga, puede haber un bloqueo auriculoventricular. Entonces lo vamos a... Y si se acorta demasiado, es una taquicardia agresiva, muchas veces ventricular, supraventricular, etc. ¿Ves? O pueden haber bloqueos o disociaciones auriculoventriculares. Todo eso viene por ahí. Pero que vayan entendiendo el papel sobre todo. Que horizontal es tiempo y vertical es portaje. De la línea eléctrica hacia abajo es negativa y de la línea eléctrica hacia arriba es positiva. No quiero meterme más ahí para que vayan entendiendo bien. Ahora bien, presentación de las derivaciones, que ya se las había mencionado. La clasificación sería las clásicas o bipolares D1, D2 y D3. ¿Ves? Prácticamente D1, que era la que vimos aquí, la vimos aquí. Vamos a llevarlo aquí de nuevo porque no quiero que
D1, D1, D2 y D3. Aquí sería D1, D2 y D3. Capta eso. Muy bien. Vamos a seguir aquí. Aquí. Las monopolares de miembro, que sería ABR. Hay un cable que va de aquí al pie. Hay otro que va de ahí al otro brazo. Hay otro que va a las piernas de este, que sería ABL y ABF, que estaría en pies. Acuérdense, cable rojo, cable amarillo, cable verde. Y verde a un lado y negro al otro. Son 4 colores. En realidad muchas veces se usan rojo, amarillo o verde. O sea, rojo, amarillo y negro abajo. Los monopolares precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que es por la forma que le decía, que tiene el corazón de 3D. Hay que ver el corazón como 3D. Entonces, el vector va de frente, como que viene de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, la punta va hacia esas derivaciones, de B1 hasta B6. Después veremos, como les digo, dónde se colocan exactamente, a nivel exacto, el punto con relación a los espacios intercostales y las líneas, ya sea externales, las líneas para externales, etcétera, medioclaviculares o axilares, donde se coloca exactamente estas derivaciones B1, B2, B4, B5, B6. Ya. Y en relación al KG ciclo cardíaco, lo habíamos visto que prácticamente lo que es la onda P con el segmento y segmento intervalo PR, todo esto pertenece a la aurícula. Este segmento pequeño, esta parte final, a lo que es el ADGIS, y después el QRS a lo que es ADGIS y despolarización ventricular, y la onda T corresponde a la repolarización ventricular. Cuando ya hizo la despolarización, hay una repolarización antes de un estado rapidísimo de reposo, para volver a comenzar la despolarización. Y vamos a mencionarle el síndrome de Brugada. Este es muy clásico, lo han oído, lo pueden buscar en internet. Este síndrome de Brugada es la ausencia prácticamente de los canales iónicos. Se da con esta sigla SCNSA, 5A, perdón. Ausencia o defectos de los canales iónicos. Lógicamente, si no hay canales iónicos o tienen sus defectos, no hay electricidad, no hay potencial de acción, no hay despolarización. Por tanto, lógicamente, puede ser congénito y hereditario, provoca fibrilación ventricular, porque ahí se inician muy regadamente todas estas, hay focos de inicio de las despolarizaciones y hay fibrilación ventricular. Se presenta de forma de síncope, se presenta de forma de muerte súbita, se hace el diagnóstico con electrocardiograma o estudios electrofisiológicos y la única forma de poderlo controlar es poniendo un desfibrilador cardioversor implantable DCI. Esto es lo único que se produce. Aquí está una forma, fíjense que prácticamente, miren la onda P, aquí está negativa y prácticamente se produce un complejo raro con RR', muy raro, como que hablando como si fuera el bloqueo de rama derecha, etcétera. Miren el ST como está, que parece de infarto, etcétera. Aquí es como prácticamente la imagen de un infarto, ST elevado, y lógicamente porque no hay una relación de la electricidad con respecto al fenómeno mecánico muscular. Y lógicamente puede estar asociado con infarto, puede estar asociado con muerte súbita, etc. Es importante. Pues nada, yo espero, ya les digo, lo que hemos dado hoy, cada elemento de hoy, cuando empecemos en las siguientes clases, vamos a seguir hablando un poco de lo mismo, pero profundizando y relacionándolo con este tema de hoy. Porque es el mismo corazón, es la misma electricidad, pero ya vamos a ir profundizando en lo que son las derivaciones, los intervalos, las métricas sobre el corazón. Así que seguimos adelante, espero
que este tema les guste, les estimule y nada, seguimos adelante, seguimos adelante. Ya, como siempre, les digo que se suscriban, le den a la campanita, háganse miembros del canal. Estamos en espera de todas esas todas las facilidades que YouTube nos ha dado, que ustedes pueden favorecerse y los esperamos. Y nos vamos con esta frase que envuelve a ese corazón tan bello. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Quiere decir que recuerden que hay que educar la mente, pero el corazón necesita también su educación. Es una frase bastante simbólica, pero que habla mucho de que el corazón tiene su forma de compartir sus fenómenos eléctricos con el cerebro. Muy interesante, muy interesante. Así que seguimos adelante, ya nos vamos próximamente, ya a mediados de semana que viene, le vamos a dar el tema que sigue, la clase número 2. Número 2, que ustedes pueden ver qué temas van para la clase número 2, porque están compartidos en los primeros slides, se lo expliqué. Así que seguimos adelante y estamos casi en Navidad, así que quise preparando porque ya se suenan aires navideños. Seguimos adelante.